Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy 12 de diciembre 2018. Hoy día es la celebración de la Virgen de Guadalupe. Es una advocación de nuestra Madre en el cielo, que es muy querida en Latinoamérica, especialmente en México. Yo he vivido allá y conozco de cerca el amor que todos los mexicanos le tienen a su morenita del Tepeyac. Ayer seguramente deben haber estado de serenata, le dan una serenata enorme, preciosa. Todos los artistas mexicanos le brindan esos gallos, le dicen, ¿no? Es el gallo. Bueno, eso es lo que hay en este momento, la celebración que tenemos los católicos y en realidad los no católicos también, porque en México la Virgencita de Tepeyac es algo que intocable, esa es su madre. Podrán ser ateos, sí, les digo que así es, serán ateos, pero con su Virgencita del Tepeyac, su morenita del Tepeyac, no se metan. Ok. Vamos a hablar ahora sobre los chaquetas amarillas y les advierto que tiene mucho que ver con esta tradición que acabo de mencionar. Los chaquetas amarillas son en realidad el pueblo francés que se ha levantado. Esto es una revolución, yo creo que es una revolución francesa 2.0, porque la envergadura de las manifestaciones, aquí en Latinoamérica no nos llegan las noticias, pero yo sigo todos estos acontecimientos por canales alternos, por ejemplo Russian Today, Fox TV, CNN casi no habla, pero esta vez han tenido que decir porque ya era evidente, ¿no? El movimiento es completamente evidente. El hecho de que no lo cubran ya sería una falta enorme de parte de ellos. Entonces, hasta CNN ha tenido algo que decir. Este movimiento se puede comparar con el movimiento de los sans-culottes de la Revolución Francesa. ¿Quiénes eran los sans-culottes? Eran los campesinos, los trabajadores, la gente del pueblo que se levantó para protestar por el sistema económico y social que existía en la época. En realidad, muchos de los que se levantaron durante la Revolución Francesa no lo hicieron contra la monarquía, lo hicieron contra el sistema social y contra el sistema económico. Primordialmente, ese fue el motivo. La gente se moría de hambre. Cuando la gente se muere de hambre, ahí no hay ningún tipo de ideología que esté de por medio, ¿no? Es lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? En Venezuela, aunque el gobierno es un gobierno dictatorial, los venezolanos están en este momento inermes frente al dictador Maduro, pero están huyendo. Y miren, ya no sé hasta cuándo van a poder aguantar los mismos venezolanos. Aquí ustedes en el Perú saben perfectamente que tenemos, creo que alrededor de 500.000 de venezolanos, o creo que ya está llegando al 1.000.000, una cosa así. No estoy muy segura cuáles son las cifras, pero de que hay un montón, ¿no? Y que todos han venido huyendo. Bueno, entonces, ya también aquí en Latinoamérica hay partes de las poblaciones que están hartas, ¿no? En el Perú todavía no hemos llegado a ese extremo, pero el gobierno está gobernando, valga la redundancia, de espaldas a nosotros. Acaba de haber un referéndum en donde ya quebraron por completo el sistema legislativo en la parte del Parlamento, y el Parlamento se supone nos representa a nosotros, o sea que el gobierno, el Ejecutivo nos ha quitado la voz.
nos ha quitado la voz. ¿Hasta cuándo vamos a estar en ese hiato de estar con los ojos cerrados o vendados? No lo sé. Bueno, vamos a hablar sobre las comparaciones que hay entre los sans-culottes y los chaquetas amarillas. En la época de la Revolución Francesa, en 1789, los sans-culottes eran los campesinos, ¿no? Los que estaban en el campo, los que trabajaban labores manuales y los que vivían en las zonas aledañas a los grandes centros, especialmente en París, ¿no? Y eran gente que estaba sufriendo muchísimo por el sistema económico imperante, ¿no? Y el sistema social también, en donde había castas, clases, ¿no? Y eran clases por ley. Los nobles eran nobles, los burgueses eran burgueses, el campesino era campesino, legalmente. O sea que habían clases. Así como, por ejemplo, en Sudáfrica, que habían el apartheid, ¿no? Los blancos por un lado, los negros por otro. Lo mismo que en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Los blancos tenían un régimen, los negros tenían otro. Bueno, más o menos por el estilo era lo que sucedía en Francia. Entonces, un año, ese año 1789, hubo un invierno sumamente crudo, la gente comenzó a morir de hambre y se levantaron. Ya estaban hartos. O sea que eso no fue un movimiento que salió de un momento a otro. Es lo mismo que las chaquetas amarillas en este momento. Este movimiento de las chaquetas amarillas se da a raíz de una serie de acontecimientos que vienen desde principios del siglo XXI. No lo digo yo, lo dicen muchos analistas. Yo estoy simplemente repitiendo lo que se hablan en los círculos académicos de Estados Unidos y de Europa, pero que son gente que ve la realidad, no el establishment, ¿no? No vayan, por ejemplo, a los sitios como Harvard, Yale, Stanford, Berkeley. No, ellos no ven la realidad. Ellos están imbuidos en una ideología. Y esa es una ideología globalista, punto. No quieren ver otra cosa, ¿no? Y junto con ellos, esta casta de académicos, junto con ellos están la casta política, que no quiere ver que el individuo normal, común y corriente no desea esos cambios. Es más, los repudia, los rechaza. Y la única forma en que pueden hacerse oír es a través de estas manifestaciones. En realidad, ya los chaquetas amarillas no son manifestaciones, es una revolución. Es una revolución. Ahora, otros comparan este movimiento de los chaquetas amarillas con lo que sucedió en mayo de 1968 también en Francia, en donde se levantaron los estudiantes, especialmente universitarios, y los sindicatos, los trabajadores de sindicatos, los grandes sindicatos que estaban en manos de los izquierdistas, igual que los estudiantes. Fue un movimiento de izquierda, más que nada, ¿no? Fue un movimiento de izquierda. Y curiosamente, ya se había dado el golpe en Hungría, que fue más o menos 59, una cosa así, 56, 59, en donde entraron los tanques rusos y arrasaron y pusieron paralelo a lo que se le llamó la primavera socialista en Hungría. Bueno, los franceses siempre han sido son la vanguardia de la izquierda, siempre lo ha sido, ¿no? Y ahora ya está totalmente desprestigiada, esa izquierda ya está totalmente desprestigiada, y justamente eso es lo que ha traído que los chaquetas amarillas tomen distancia,
Si uno escucha las declaraciones de la gente en general, el que está dentro de estas manifestaciones, que son enormes, van a repetir exactamente lo mismo. No nos escuchan, nos sentimos olvidados, nos sentimos despreciados, no tenemos voz, no tenemos derechos. Y el detonante de esta revolución fue el impuesto que quiso poner el señor Macron a los combustibles. En realidad ese fue el disparador, no es la causa, en realidad, no es la causa, fue el disparador, fue ya el non plus ultra de la sociedad francesa, porque este movimiento que se está dando de los chaquetas amarillas no es solamente de la clase trabajadora, ya se les ha sumado la pequeña burguesía, que es muy, muy predominante en Francia, lo cual quiere decir que ya no es solamente el trabajador manual o el trabajador, el pequeño comerciante, el que tiene, por ejemplo, un taller de mecánica o que tiene una compañía de jardines. No. El pequeño burgués ya es una persona que tiene un nivel mayor de educación, pero que se da cuenta que lo que está en juego no es solamente el aspecto económico. Aquí hay mayores causas, y son causas de ideologías y de rechazo contra la élite política que está imponiendo el modo globalista. ¿Y qué sucede con este modo globalista? Lo que hace es quita todo tipo de tradiciones, todo tipo de costumbres que identifican a los pueblos. Como por ejemplo, la fiesta a Nuestra Virgen Señora de Guadalupe, ¿no? Ni más ni menos. ¿Nos van a quitar a nosotros el Inti Raymi? ¿Nos van a quitar, por ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros? ¿Van a hacer eso? ¿Van a quitarnos también las procesiones que se hacen durante las Semanas Santas? ¿Ah? Todos los festejos y las grandes manifestaciones religiosas en los diferentes pueblos durante la Semana Santa, aquí en el Perú. ¿Nos van a quitar eso? Lo dudo, porque son muchos los jóvenes ahora que se dan cuenta y aprecian estas tradiciones, ¿no? Y entonces los chaquetas amarillas están ahora determinados a no permitir que se les quite ni una costumbre más, que no se les imponga ninguna ideología extranjera que les quite la identidad que los ha hecho nación, ¿no? que los identifica como parte de la nación francesa. Ese es el movimiento de los chaquetas amarillas. Y esto no es solamente ahora en Francia, porque acabo de leer o acabo de ver un adagio que me encantó. Dice: cuando París estornuda, toda Europa se resfría. Me pareció genial. Pero ahora no es solamente Europa, ahora es el mundo entero. Porque gracias a la Internet nosotros nos estamos percatando de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y esto también tiene que ver con lo que estuve haciendo en el video anterior, con el pacto de migración que ha querido imponer las Naciones Unidas, ¿no? Cae por propio peso. Nosotros no podemos perder nuestra identidad. Que me quiten a mí, por ejemplo, mis tradiciones, que me quiten mi cena navideña con mi familia,
que ya no pueda yo salir y hacer el Vía Crucis, por ejemplo, durante la Semana Santa, porque a eso vamos a llegar. No estoy exagerando, a eso vamos a llegar. Eso es lo que las Naciones Unidas quiere. Quiere un pueblo mundial de rodillas, desinformado, sin historia, sin costumbres, todos metidos en una misma olla, sin saber quiénes somos, sin saber cuáles son nuestras raíces, ¿no? Miren, estamos hablando en castellano. Eso significa que nosotros tenemos una parte de nuestra historia, una parte de nuestra identidad en Occidente. Lamentablemente yo no hablo quechua y de veras que me da pena no hablar quechua. Hablo inglés, que es otra lengua occidental, pero no es parte de mi herencia, el quechua sí, pero yo respeto, admiro y envidio a aquellos que pueden hablar las dos lenguas oficiales de acá del Perú. En fin, estoy digregando. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahora en general? No es solamente con los chaqueta amarillas, sino en general en el mundo entero. En el video anterior hablé sobre una hipótesis que Matthew Goodwin y Roger Idwell han desarrollado. Estoy buscando el libro y me lo voy a conseguir. Ellos plantean que la población mundial está sufriendo lo que consideran las 4 Ds. Son 4 Ds en inglés, ¿no? Se llama distrust, distraction, deprivation and de-alignment. Ok, voy a decirlos en castellano. Es desconfianza, destrucción, privación, que es deprivation, y no alineación, que es de-alignment, ¿no? Entonces, no son 4 Ds en castellano, pero no importa, la idea está muy clara. ¿Cuál es la desconfianza? La desconfianza es contra el estamento político, todo el estamento político, en los diferentes países. No es un fenómeno solamente de Estados Unidos o solamente de Europa. Aquí en Latinoamérica también existe. Y bueno, no sé si en el Medio Oriente o en África suceda lo mismo. No me he enterado, no tengo conocimientos, no tengo fuentes de información de esa zona del mundo. Pero yo me imagino que también debe ser lo mismo, en donde el ciudadano medio ya no tiene confianza en sus políticos, porque estos políticos engañan, desinforman, manipulan, dicen medias verdades y después nos destruyen, como que es lo que ha sucedido con el referéndum acá en el Perú, ¿no? Esa es la primera D. La segunda es la destrucción, y esta es la destrucción de las culturas, que tiene que ver mucho con lo que es el sentido de nación. No es solamente la cultura en sí, sino es el sentido de nación, el sentido de pertenencia, que es muy importante. Nosotros, los seres humanos, necesitamos tener ese sentido de pertenencia. No podemos estar... ¡Ay, Dios mío! ¿Quién está martillando allá arriba? ¡Ay! Bueno, voy a tomarme un cafecito. A ver, termine. Ok. Es el sentido de pertenencia que nosotros necesitamos. Pertenecemos a una familia, pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a un pueblo, pertenecemos a una nación. Eso es lo que a nosotros no solamente nos identifica, nos protege. Es como una especie de manto que tenemos encima, ¿no? ¿Qué somos? Somos peruanos, ¿no? ¿Qué más? Somos latinoamericanos. ¿Qué más? Somos
gente que tiene religión, ¿no? Católico, adventista, evangelista, lo que quieras, ¿no? Eso es lo que va construyendo a la persona. Eso es lo que enraiza al individuo y lo hace parte de un colectivo. El individuo nutre al colectivo y el colectivo nutre al individuo. Es un proceso simbiótico que en este momento está en peligro. Esa es la destrucción. Luego viene deprivation, que es la privación. Vamos a ver qué dice. Privación. Ok. Es la privación de ser reconocidos, ¿no? Ser reconocidos como individuos pertenecientes a esas culturas, ¿no? Especialmente en estos momentos están mandando o dirigiendo, podría decirse, la andanada contra los hombres, porque ya desde el siglo pasado viene el feminismo a subestimar a los hombres y los están quitando, los están emasculando, les están quitando esa masculinidad. Yo no digo que no seamos todos gente que tiene patrones de vida más humanos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Que debemos tratar de evitar las violencias, por supuesto que sí. Evitar las discriminaciones, por supuesto que sí. Pero eso no significa que voy a quitarle la masculinidad a una persona del sexo masculino o la feminidad a una persona del sexo femenino. Y eso es justamente lo que está sucediendo. Les están quitando la fuerza, les están quitando no la fuerza, sino la determinación de ser una persona del sexo masculino con todos sus derechos y todos sus deberes. Es una persecución contra los hombres, lo que está sucediendo ahora. Esas son las feminazis. Y esas feminazis están protegidas allá en las Naciones Unidas. Vean ustedes nomás cuál es el discurso que nos mandan constantemente. Ya lo he dicho esto antes, o sea que no voy a seguir hablando sobre ello. Y luego viene la no alineación, que en inglés es de-alignment. O sea que la no alineación se refiere a la no alineación política, es decir, la población en general ya no tiene confianza en las ideas políticas de los partidos. Los partidos tradicionales ya no significan absolutamente nada para ellos, ni para mí tampoco, les advierto. Ya no significan nada. Entonces se han quedado a la deriva. Al no tener partidos políticos que los representen, comienzan a organizarse. Y ahí empieza lo que llaman los grassroots movements, los movimientos de abajo, ¿no? Empiezan los movimientos de abajo. ¿Qué es lo que sucedió en la misma Revolución Francesa? ¿Quiénes fueron los que estuvieron en mayor número? Fueron los sans-culottes. Ahora son los chaquetas amarillas. Que dicho sea de paso, como París ha estornudado, el resto de Europa se ha resfriado. Ahora ya estos chaquetas amarillas están en Bélgica, están en Holanda, están entrando a Suecia, y ya esto es un fenómeno que ya no tiene fronteras. Ya no tiene fronteras. Yo me imagino que los chaquetas amarillas se van a quedar dentro de la esfera europea, ¿no? Pero el sentimiento que ellos han traído no solamente se va a quedar en Europa,
va a hacer que camine por todo el mundo. Obviamente, con mayor fuerza dentro de los países con tradiciones europeas, ¿no? Occidentales. Como nosotros, por ejemplo. Nosotros tenemos una parte occidental, ¿no? El castellano, como ya he dicho, ¿no? El castellano. Entonces, nosotros estamos imbuidos, estamos dentro de lo que se consideran culturas occidentales. Y los chaquetas amarillas lo que han hecho es, han dado la clarinada, ¿no? Han dado el trompetazo, o como quieran llamarlo, el llamado, ¿no? La campana de la atención, de que no podemos seguir en este plan, no podemos seguir aceptando que estas élites nacionales e internacionales nos digan qué cosa es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. ¿Qué ser, no hacer, no, sino ser? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ser de S-E-R, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué es lo que está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Y qué es lo que sucede en este momento? Es decir, estoy ya explicando, es que nos están quitando los elementos, especialmente a través de la educación, los elementos que nos identifican. Nos han quitado la historia del Perú, nos han quitado la historia universal, nos han quitado la literatura peruana y la literatura universal. Son 4 cursos que ya no se dictan. En vez de historia, ahora hablan sobre la realidad peruana. Eso es un eufemismo sociológico. Enseñen historia. Los alumnos no conocen sus raíces. Me lo van a decir a mí, que enseño yo en la universidad. Mis alumnos están hambrientos de conocer, de saber, pero no les han enseñado en el colegio. Y yo les he dicho que ya es responsabilidad de ellos, que tienen que buscarlo, tienen que leer, tienen que hacerlo por propia iniciativa. Y yo también hago ese llamado a todos los que me ven. Tenemos que cambiar nuestro mundo, cambiar nuestro país a partir de nosotros. Si nosotros no conocemos nuestra historia y no conocemos nuestra literatura, de nada va a servir que hablemos. De nada va a servir que digamos lo que digamos. Porque vamos a estar dando vueltas sin saber de dónde viene lo que estamos diciendo. Sin saber cuáles son las causas de lo que estamos diciendo. Amigos, los dejo ahora. Agradezco muchísimo a una comentarista que me ha mandado información muy valiosa, a Josie, estrellita radiante. También hay otra persona que me ha mandado, ay Dios mío, no solamente los perros y los timbres son los que me fastidian. Bueno, ustedes saben que yo hago mis videos aquí en mi casa. Ok. JAM, ¿no? Todos ellos me están mandando información que es muy valiosa. Y yo también les pido que busquen, que se enteren, porque es lo mejor. Cuanto más enterados estemos, más vamos a poder defendernos. Aquí los dejo, amigos, ya saben, estoy aquí en YouTube, suscríbanse al canal, a los que lo han hecho muchas gracias, sigamos en contacto, también estoy en Facebook, también estoy en Twitter y en Google+, y aquí los dejo, deseándoles un hermoso día de la Virgen de Guadalupe y ya nos estaremos conversando o viendo o escuchándonos en un siguiente video. Que tengan ustedes